Buenos días a todos. Bueno, vamos a arrancar el tema del panel. Les voy a comentar un poco cómo surge la idea de este panel. Cuando estábamos con Martín pensando en los aportes que REM, que el programa de malezas resistentes, le podía hacer al Congreso, se nos ocurrió tocar un tema de cómo, la pregunta era cómo debería ser el manejo de malezas pensando al futuro, o sea, pensando de acá a 10 años. No queríamos, o sea, por ahí a lo mejor los problemas puntuales de malezas se tocan en otros ámbitos en este Congreso, cómo controlar yuyo colorado, cómo controlar rama negra. Nosotros queríamos, desde el programa, poder armar un panel en el cual pensáramos o se debatiera cómo debería ser, por ejemplo, el manejo de malezas o cómo va a ser el manejo de malezas en el 2025. No es cómo va a ser, sino cómo debería ser el manejo de malezas. Pero lo que pasa es que también hablando con Martín, bueno, es un tema muy amplio y para un panel tenemos 1 hora, es medio complicado. Entonces lo que se nos ocurrió es, en realísimo, el panel antes, digamos una reunión antes, que fue hace un poco menos de un mes, en el cual convocamos a un montón de especialistas, gente de productores, asesores, técnicos del INTA, técnicos de las universidades, también a la Asociación de Empresas de Monitoreo, en el cual estuvimos todo un día encerrados, debatiendo distintos aspectos del cual debería ser el manejo de malezas de acá a 10 años. Entonces, un poco lo que nos van a presentar ahora Martín, Ramiro y Mario son las conclusiones de ese panel, de ese día de discusión, para poder, digamos, tener sintetizado en 1 hora lo que se habló en esa reunión. Así que ahora los dejo con Martín. Gracias por estar acá presentes. Mi presentación es la más corta y lo que intenta es mostrar la situación de pasado y presente. Bueno, y entonces lo que me toca presentar a mí es un poco el pasado y sobre todo el presente, que nos sirve como disparador para entender por qué pensamos lo que sigue para el futuro. Digamos, si no entendemos la situación actual, difícilmente podamos pensar de que lo que estamos imaginando en el futuro es útil, es necesario y demás. Y por eso, bueno, pasado y presente es lo que le voy a dedicar un poquito más de tiempo, y futuro se los dejo para Mario y para Ramiro. Esta diapositiva de Juan Carlos Papa creo que grafica excelentemente lo que fue el manejo de maleza en los últimos años. No valía la pena rehacer esto porque lo grafica muy bien. Lo que es el pasado en los años 60 y 70, con otros cultivos como trigo, maíz, pastura, labores y herbicidas muy pocos hormonales. Después empiezan a aparecer otro tipo de herbicidas allá en la década del 70, como, bueno, trifurarina, metribuzin, ventazón y demás, y las malezas de ese momento, que era sorgo alepo, chamico, yuyo colorado, quinoa. En la década del 80 aparecen los ALS y es una primera revolución grande, porque, bueno, simplificaron mucho el manejo, eran herbicidas de un espectro mucho más amplio. Y bueno, y también eso empieza a conjugarse con lo que es el avance de la siembra directa, ¿sí? Y bueno, y en el año 96 aparece el primer problema de maleza resistente, que fue el yuyo colorado de los ALS, justamente por haber usado ese grupo muy frecuentemente. Y bueno, y el cambio grande también es esto que se ve abajo, de tecnología de procesos, que era necesario antes de tener estos herbicidas, alguna tecnología basada en insumos y no tanto en procesos. Ese es un cambio muy importante que creemos que, bueno, se mantiene hasta la actualidad, ¿sí? Entonces ahora, viendo esta tabla de la HRAC, que es una organización internacional de resistencia, marca cuáles son los factores de riesgo de evolución de resistencia, bajo, medio y alto, ¿sí? Para diferentes factores, como rotación de cultivo, los herbicidas, el control de maleza y demás. Y bueno, y cada uno podrá hacer el ejercicio de ver en qué casillero nos ubicamos, ¿sí? Si en rotación de cultivo es diversa, es limitada o no hay rotación, y ahí podemos imaginar con qué probabilidad nos encontramos de generar resistencia.
Eso va a depender obviamente de cada productor, hasta de cada zona y de cada herbicida, pero podemos pensar que en general estamos en la columna amarilla o en la columna roja en muchos de los casos. Esto es algo que nos permite ver que la resistencia no es algo raro, sino que va a pasar porque estamos haciendo las prácticas que llevan a eso. Entonces, realmente pasa, y bueno, y esta curva que es más que conocida, pero indica el aumento de malezas resistentes en Argentina, y como se puede ver, con nombre y apellido, como nosotros le decimos a cada maleza, las blancas son resistentes a glifosato, las rojas a ALS y las azules a graminicida. La cuestión es que hoy ya tenemos 27 biotipos a 3 modos de acción y 5 casos de resistencias múltiples, lo cual es más preocupante porque la misma maleza tiene resistencia a más de un modo de acción, ¿sí? ¿A dónde están estas malezas? Bueno, el año pasado hicimos algunos mapas actualizados de lo que habíamos hecho en el 2013, puse solo 2 porque no son 24, o sea que 2 como ejemplo, lo que es Equinocloa, fíjense cómo se pintan de rojo, de amarillo nuevos partidos o departamentos, lo cual significa que avanzan en superficie. Esto es Yuyo Colorado, que es la más mencionada en la actualidad, la suma de Palmeri y Hybridus. Podemos ver cómo se pintan también zonas nuevas en estos 2 años. Y lo mismo puede verse en este gráfico, donde las barras amarillas indican el número de departamentos o partidos con presencia de estas malezas en el 2013, y la barrita roja le suma lo que crece en estos 2 años que actualizamos los mapas. Así que se puede ver cómo todas las especies suben en algún porcentaje, algunas más y otros menos. Y regionalizándolo, porque esto es algo importante, digamos, ya no tenemos las mismas malezas en toda la superficie del país, sino que tenemos malezas especiales o por lo menos preponderantes para cada región. Esto surge de encuestas que hacemos a técnicos de cada zona. Y puede verse las particularidades, algunas son comunes y otras son, las que están en negrito, son las que solo están mencionadas en una de esas zonas. O sea que se necesitan por ahí manejos para algunas específicas, ¿sí? Y todo eso, toda esa lista de malezas que acá mostrábamos, termina siendo dinero, digamos. Hacíamos algunos cálculos de lo que cuesta controlar esta maleza solo por el costo de herbicidas. Y veíamos, por ejemplo, sur de Córdoba, norte de Córdoba, el NOA y demás, lo que implica, lo que implica en aumento de costos en dólares. La barrita roja indica el costo en dólares del control de esas malezas, y la barrita verde indica el costo del control en esa zona cuando no existen esas malezas problema. Y como pueden verse, 60, 70, 80 dólares es común en muchas zonas el gasto en herbicidas y la aplicación para controlar estas malezas. Entonces hay mucho dinero invertido, gastado o malgastado, según cómo lo analice cada uno, en esta problemática. Y eso hizo o está haciendo que en los últimos años haya grandes cambios, grandes preocupaciones, que les voy a tratar de mostrar en alguna serie de imágenes que me parecía que era lo más fácil de entender. Lo primero fue el sorgo de Alepo, que empezó a verse en manchones en distintas zonas, desde el norte en Tartagal y hoy ya hasta el centro de Buenos Aires, toda la zona central del país. Raigrás en el sentido opuesto, de sur a norte, empezó en el sur de Buenos Aires, hoy ya en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos. Es muy frecuente ver lotes así con matas de raigrás resistentes, donde está totalmente limpio, excepto las matas de raigrás que no podemos controlar con las aplicaciones. Esto es Digitaria insularis, una maleza del norte, pero que está presente también acá en la zona cercana a Rosario. El Yuyo Colorado, con el creador de Yuyo Colorado, Sergio Morichetti. La gran maleza de Argentina, en este caso Palmeri, que la importamos porque no estaba presente acá, o por lo menos como está ahora. Un fenómeno que tenemos que ir acostumbrándonos, problema de fitotoxicidad, que estábamos olvidados y lo empezamos a ver, y en las encuestas actuales vemos que se ve en un alto porcentaje de lotes. Puse un ejemplo, esto es dicamba en soja, pero en general la fitotoxicidad es algo que se empieza a hablar y se empieza a estar dentro de los días actuales. Estas postales que nos habíamos olvidado, y hoy recorriendo rutas en todo el país, vemos que hay cada vez más lotes donde se vuelve a la labranza por desesperación o por no tener el conocimiento para manejar algún tipo de malezas.
Y empiezan a aparecer máquinas como esta, reflotadas, de máquinas sembradoras con una reja para ver si podemos hacer algo con eso, y otra tecnología como Weedseeker o Weedit que hacen aplicaciones localizadas. O encontrar esto en AgroAds, que gente que se ofrece para carpir malezas resistentes en internet. Y se empezaron a hacer cada vez más jornadas, a campo, a salón. Esta es una foto que tomé la semana pasada en el mismo pueblo. Había 2 papeles de jornada de maleza con un día de diferencia organizada por 2 empresas. Eso es cada vez más frecuente en estos últimos años. Y en el 2010 aparece REM, coordinado por APRESID, siguiendo esta curva. ASACIM se funda en el año 2014. CREA hace su programa nacional, y bueno, y estas jornadas nacionales que se hace por segundo año consecutivo, mostrando cómo también las instituciones se fueron acomodando y tomando estos temas dentro de su agenda, ¿sí? Algunos cambios que vemos también que se vienen dando. Esto es una encuesta que hicimos a las regionales de APRESID, cómo veían que cambiaron los controles químicos en la última campaña, y fíjense que más del 90% usó productos que nunca había usado, ¿sí? Lo cual indica que hay un cambio que es real. La mayoría de esto por necesidad, más que por proactividad, pero indefectiblemente están sucediendo cambios. ¿Qué alternativas no químicos aplicaron en esta última campaña? Fíjense que más del 80% de las regionales hicieron cultivo de cobertura, no todos los miembros ni toda la superficie, pero se hizo como práctica, acortamiento de surco, desmalezado manual y demás. Pero quiero volver a esta gráfica, que es lo que a nosotros nos motiva a hacer esta plenaria, y es este valor de 4 nuevas malezas por año, que más allá de cada una, porque cada una tiene soluciones, para cada maleza hay una solución química adecuada o medianamente adecuada. Lo que no le vemos una salida fácil es a cortar esa tendencia, ¿sí? Es realmente preocupante el ritmo, la tasa de crecimiento. Si nosotros proyectamos esa curva, digamos, ahí achaté la diapositiva anterior, y para transformarlo en esta curva, es una simulación solamente, esto no tiene validez científica, pero para imaginarnos, si seguiríamos al mismo ritmo que ahora, estaríamos en el 2025 con más de 100 malezas. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que eso no suceda? Entonces, la hipótesis es no saber cómo controlar el leucine, sorgo alepo, rama negra, sino cómo hacemos para que dentro de 20 años no tengamos 100, sino que tengamos 30 o 40 y podamos estabilizarnos y no nos desespere las malezas resistentes como nos están pasando ahora. Así que el desafío de las presentaciones que siguen era imaginarnos hacia dónde deberíamos ir para torcer esa tendencia de crecimiento y que podamos tener un manejo un poco más sustentable de malezas sin recurrir a muchas prácticas que se veían en las fotos. Muchas gracias. Buenos días. El agradecimiento a APRESID por dejarnos formar parte de este intercambio en los días anteriores y hoy ser los voceros de una reunión que realmente fue muy rica. La expectativa que tengo es que podamos transmitir todo lo que se pudo discutir en esa jornada, que realmente fue muy productiva realmente para nosotros. Lo que yo voy a hacer va a ser una presentación de la problemática como la estamos viendo, básicamente como un punto de partida para lo que después pueda explayarse Mario sobre todo lo que se discutió. Y un poco es ver cómo es que llegamos a esta situación de malezas resistentes en nuestro país. Esto es una situación que normalmente se daba en la época cuando todavía estaba recién empezando la directa, en el sudeste de Córdoba, donde empezábamos con soja, y hacíamos aplicaciones de un producto que eran normalmente las imidazolinonas. Son productos que son excelentes para controlar, en su momento eran excelentes para controlar el yuyo colorado con una persistencia muy larga. Cuando nosotros lo empezamos a estudiar a este tema de la resistencia dentro de la facultad, lo primero que uno analiza es el tema de presión de selección. ¿Qué significa presión de selección? Es cuando aplicamos siempre el mismo producto para controlar la misma maleza, básicamente. La presión de selección puede estar dada por un producto que es muy persistente en el tiempo, entonces nos va controlando las distintas camadas que va apareciendo, y esto es en realidad lo que pasó cuando empezamos en esa época a trabajar con las imidazolinonas para controlar colorado.
en corto plazo lo que generamos fue resistencia de yuyo colorado a las imidazolinonas en general, o las ALS como grupo de trabajo. Después aparece la soja RR. Nosotros teníamos ese antecedente ya a nivel de campo de que se había generado resistencia por la aplicación de un producto con una alta persistencia y era una novedad la aparición de sojas RR. Hubo investigadores, como la Cátedra de Malezas de la Universidad Nacional de Rosario, que empezaron a analizar el nuevo sistema que se podía generar a partir de la utilización de las hojas RR. Y esto es un trabajo hecho, como les decía, por la universidad, donde dijeron, ¿cuáles son el futuro del manejo de malezas? Dentro de las conclusiones que manejaban en ese trabajo, decían que puede llegar a haber problemas asociados a la monocultura. Los beneficios dependen de la forma en que se lo utilicen, que creo que es lo que hemos fallado, digamos, con los resultados que hemos obtenido a través del tiempo. Y si se utiliza el glifosato en forma masiva, lo que se va a aumentar es la presión de selección y vamos a generar terminando en malezas resistentes. Básicamente, dentro de las recomendaciones que realizaban, era utilizar dentro de un sistema integrado, con información sobre biología, dinámica poblacional de malezas, prácticas culturales y optimización de dosis para evitar todos estos problemas de resistencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo contrario, digamos, ¿no? Empezamos con, como el glifosato no es un producto residual, lo que hicimos fue aplicarlo en forma secuencial a lo largo de todo el cultivo. Esto también está asociado a una situación de costos, porque en ese momento el glifosato era realmente muy barato, no había comparación de costos en relación a cualquier uso de otra alternativa química. Entonces, la presión de selección que antes lo teníamos por persistencia de los principios activos, hoy lo tuvimos con aplicaciones reiteradas. Y, lógicamente, a pesar de la cantidad de activos que nosotros teníamos, usamos unos solos. En ese esquema de trabajo lo que se hizo fue priorizar la renta anual, donde teníamos menor costos de herbicidas por el valor que tenía el glifosato. No postergamos la sustentabilidad de todo el sistema, sabiendo, es decir, lo que estamos haciendo es un mea culpa porque nosotros teníamos el conocimiento para evitar el problema que estamos enfrentando y la realidad es que el corto plazo se nos vino en contra porque, en definitiva, un poco la diapositiva que estaba marcando antes Martín, era ver que a partir de los desmanejos que hemos tenido, estamos poniendo en riesgo la sustentabilidad de todo el sistema, y no solamente desde el punto de vista económico, que fue lo que les marcó Martín en cuanto al aumento de dosis, de costos que estamos teniendo para evitar todo el problema de malezas resistentes, sino en cuanto a los costos ambientales, erosión y demás, por el monocultivo del cultivo de soja. Dado el marco general que les estamos marcando de cómo hemos manejado el tema de resistencia hasta ahora les dejo la palabra con Mario. ¿Qué fue lo que trajo esto aparejado? Fíjense, la capacidad que hemos tenido. Rama negra era una maleza de emergencia otoño-invernal que terminaba allá por diciembre de su ciclo, con suerte, por ahí terminaba en noviembre. Y nosotros la vemos ya metido dentro de la soja, y cuando la soja está amarillando, recién está empezando también a fructificar la rama negra. Y todo eso porque con las aplicaciones secuenciales que hemos hecho, los malos manejos, le cambiamos totalmente el ciclo, ¿no? Y las otras cosas que mostró Martín, la generación de resistencia, tanto en gramíneas como en colorados y demás, ¿no? Ahora sí, Mario. Una vez planteado el esquema general, Mario les va a hacer mención a todos los resultados de la discusión. Bien, en primer lugar quiero agradecer a la gente de APRESID que nos convocó, ahí un grupo de gente para charlar sobre el tema de las malezas. La pregunta inicial, y creo que lo dijo Martín, era algo así como, a ver si podemos decir qué es lo que va a pasar de aquí a 10 años en el tema de las malezas.
El problema es que ahí la mayoría éramos ingenieros agrónomos o productores, no éramos ni meteorólogos ni economistas, por lo tanto no vamos a hablar mucho de qué es lo que va a pasar. Lo que sí, nos manejamos con una cantidad de consignas, de preguntas que habían propuesto los organizadores, y ahí en ese esquema hemos tratado de colocar todas las cosas que se han dicho, más o menos, y por ahí van a ver que hay conceptos que por ahí se contradicen un poquito. Bien, bueno, la primera pregunta es decir, ¿cuáles son las malezas más problemáticas de aquí hacia adelante? La maleza más problemática a futuro va a ser la que hoy estamos promoviendo con nuestras prácticas. La maleza simplemente es una respuesta a una intervención que hace el hombre a un manejo del agroecosistema. Y esto se fundamenta básicamente en que, bueno, cuando en la época de la labranza convencional, en algunas situaciones como donde la hipomea era importante, dejó prácticamente de ser importante, o el caso de la rama negra, que no era un problema y fue un problema con la siembra directa. La agricultura es la mayor fuerza de selección en el campo, no solo para las malezas, pero también la agricultura es un medio por el cual nos permite manejar el paisaje e incrementar la biodiversidad. Hay países en Europa donde para buscar biodiversidad la van a buscar en lotes agrícolas, en los lotes que están tipo climas, dentro de lo poco que queda, prácticamente no hay diversidad. Otra cosa, otra pregunta, es decir, cuando dicen cuál va a ser la problemática más adelante, también tenemos que decir, dentro de todos los factores que pueden influir es el cambio climático. ¿Qué va a pasar con el cambio climático? Va a haber maleza, que ya hay algunos estudios que dicen que cuáles son las que se podrían adaptar mejor. Bien, pero bueno, como pronóstico, algo tenemos que jugarnos, algo tenemos que decir. Ya Martín habló de la cantidad de casos que hay de biotipos, 27 biotipos tenemos ya. Tenemos presente, bueno, pero ¿cómo va a ser esa evolución? Y bueno, dentro de lo que uno puede suponer, Digitaria insularis probablemente va a ser una maleza muy importante en el norte, en el sur, el tema de crucíferas, un complejo de crucíferas que tenemos ahí, que está digamos, en las gateras y en cualquier, o sea, ya está probado, pero también creemos que va a ser otro de los problemas importantes, más allá de todo lo otro que hemos estado viendo. Y también como concepto general, es de esperar que biotipos de malezas, que haya cada vez más biotipos de maleza con resistencia múltiple. Martín habló que ya tenemos 5 casos de resistencia apilada. Esto es otra cosa que va a ocurrir. Y eso tiene que ver no simplemente porque lo que está ocurriendo en nuestro país. Fíjense que a nivel mundial la evolución es esa. Y más allá de los esfuerzos que se hace, es probable que vamos a tener que luchar con estos biotipos. Esto nos plantea, obviamente, qué estrategias vamos a usar. Hacemos cócteles, usamos herbicidas solo. Ahí viene una discusión muy importante de cómo vamos a tratar de hacer sustentable esto. Y eso tiene que ver con, porque acá aparecen hasta conceptos medio filosóficos, porque tiene que ver con lo que hacemos todos los días. En general, siempre se habla del largo plazo, pero nosotros como humanos las decisiones las tomamos en el corto plazo. Hoy cuando nos levantamos, salimos y empezamos a tomar decisiones concretas que tienen que ver con nuestra actividad inmediata. Nos guste o no nos guste, es así. El productor en general es más permeable a comprar tecnologías de insumos que de procesos. El problema es que las tecnologías de proceso no hay quien las capture directamente y las venda, ¿tá? No tiene un valor fácil de vender. Un producto, una lata, yo la vendo y es mucho más fácil. Ese es uno de los inconvenientes que hay. En las charlas, estas son todas cosas que salieron, reflexiones que salieron y fueron puestas en la mesa. En las charlas, todas las preguntas de los técnicos están referidas al control. No hay interés en la biología de las malezas. Se sabe de herbicidas, no de bioecología y viceversa. Tenemos que incrementar los estudios de la biología de la maleza, no en su estado puro, sino de los biotipos que se desarrollan en una situación concreta.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros para estudiar la biología de una maleza, sea la maleza que sea, la especie que sea, nosotros podemos ir y agarrar, mira, tengo una maleza en el jardín, voy y tengo la misma especie en el jardín que la que tengo en el campo. Agarro una muestra de la que tengo en el jardín porque me queda cerca. A pesar de la misma especie, posiblemente no tenga nada que ver con la que tengo en el campo. ¿Está? Y esto tiene que ver porque hay una evolución. Todas las malezas, recordemos que están evolucionando continuamente y responden a una presión de selección. Y esto lo estamos viendo en ryegrass, porque yo trabajo en ryegrass, o sea que soy medio autorreferencial en ese sentido. No tiene nada que ver la biología, sobre todo algunos aspectos de germinación, de evolución, picos de emergencia entre un lote y otro. Y estamos hablando de la misma especie, teóricamente. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de resistencia y de tolerancia, sobre todo de resistencia, no es que la especie, el biotipo, el único carácter que cambia es la resistencia a ese herbicida. Lo que cambia son otra cantidad de factores que ayudan a ese cambio para que se mantenga en el ambiente, el fitness o el ajuste. Entonces, yo creo que a veces lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de estudiar la biología desde ese ángulo, ¿no? Como un estado, digamos, en su estado silvestre. Entonces, el desafío es estudiar la biología de las malezas junto con las características. También hay veces que tenemos que estudiar la biología pensando en la potencialidad de los herbicidas. Es decir, que si yo sé que tengo la germinación de determinado momento, tengo que pensar en un herbicida que actúe en ese momento. Porque también puedo tirar con una escopeta para agarrar todo por las dudas. Si sé de la biología, si sé de los aspectos claves, ¿dónde puedo llegar? Bien. Otro tema, intensificar la rotación. Siempre es positivo. Estamos hablando, recuerden que lo que estamos hablando es de incrementar la diversidad. ¿Está? Eso como concepto general. Ahora bien, intensificar la rotación siempre es positivo. El mejor sistema es el más diverso, que se adapte a la zona agroecológica, zonas, cultivos. Y cuanto más cosas metamos, mejor. Lo difícil es convencer que en la complejidad está la solución. Además de ocupar el suelo, esta ocupación debe ser diversa, si no, no aportaría mucho. La incorporación de diferentes cultivos resistentes al mismo herbicida ha complicado el problema. Es decir, yo puedo rotar cultivos, pero puedo hacer que todos sean, en todos usar el mismo herbicida. El punto clave es que el cultivo o manejo que se incorpore sea rentable, pequeño detalle. Esto es lo que ha pasado estos últimos años, uno de los problemas que ha habido. La diversificación debe venir de la mano de la posibilidad de comercializar los productos. El suelo debe estar siempre ocupado donde se puede. Un ejemplo, por ejemplo, un barbecho de 8 meses es el caldo de cultivo para cualquier maleza y presión de herbicidas. Eso es así. El objetivo del ingeniero agrónomo ha sido maximizar el margen bruto. Algo ya se dijo de esto. Cuando la premisa debía ser sistemas lo más diversos posibles, con márgenes positivos, aunque este no sea necesariamente el mayor posible. El margen debería considerarse más a mediano y largo plazo. Esto tiene que ver con la zona a donde está. En las zonas marginales en general, el corto plazo hasta por ahí nomás, porque a veces para probar si una tecnología anda en la zona nuestra, en el sudeste hay que mirar un proceso en 10 años. En una zona buena, simplemente con el margen bruto de la producción de un ciclo de soja es suficiente. En cambio, para ver si la tecnología anda en los sistemas complejos, el periodo es mayor. Y esto tiene que ver con la intensificación. Nosotros decimos macanudo, hay que diversificar, meto cultivo, meto otro cultivo, meto otro cultivo. Hay ejemplos en el NOA y en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde es al revés, se hace menos de un cultivo por año, y eso permite, de alguna manera, incorporar carbono, pero también permite una rotación larga. Por supuesto que eso depende de la escala. La profesión del ingeniero agrónomo es depende, y sí, depende de la escala. Y hay veces que meter mucho cultivo es peor. Y de hecho, son sistemas rentables. Es decir, que
Hay diferentes posibilidades según el caso, según la situación. El diseño de políticas agropecuarias del Estado que consideren globalmente el sistema productivo y su sustentabilidad debe ser lo que oriente al productor a la toma de decisiones. Tiene que haber un marco, obviamente. Cultivos de cobertura pueden ser útiles. Estas son las premisas y las consignas que nos habían puesto. Si el manejo del problema de la maleza se toma en forma integral dentro del sistema, los cultivos de cobertura son una herramienta muy idónea. Y decimos en forma integral porque ahí aparecían ejemplos, por ejemplo, concretamente, que los cultivos de cobertura en Córdoba también son útiles por el tema de manejar las napas, el tema de la vicia villosa para incrementar la fertilidad. Es decir, cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando solamente de las malezas, necesariamente tenemos que meternos en el sistema, ¿tá? Y seguramente lo que se va a utilizar es para otra cosa, que no necesariamente va a ser para las malezas. Es decir, las malezas las vamos a meter, el manejo de la maleza, dentro de la planificación global del establecimiento. Existen numerosos trabajos y eventos sobre cultivos de cobertura donde el objetivo no pasa por las malezas. Hay otras cosas que los cultivos de cobertura. Es decir, que los cultivos de cobertura por sí mismos es una práctica muy importante que exceda lo que es las malezas. Es muy alto y aún hay muchos aspectos, es necesario definir cuál será nuestro objetivo. Hay muy buena información, se ha hecho mucha información estos últimos años. Nosotros creemos que esta es una de las prácticas que más evolucionó, la práctica que más entró en los productores, en los sistemas reales. Y entró porque, bueno, los beneficios se empezaron a ver relativamente rápido. Hay efectos sobre, bueno, hay muchos trabajos ahí en Córdoba, los chicos tienen muchos datos en el norte también, sobre el tema cómo influye en los flujos de emergencia de las malezas. Estos fueron algunos, que ustedes ven ahí, algunos ejemplos que surgieron en la mesa. Es importante ajustar la forma de terminar los cultivos de cobertura, porque ¿cómo los terminamos? El tema es no intervenir siempre con el mismo producto en el mismo momento. También busquemos la diversidad. Obviamente, si usamos un cultivo de cobertura, suponemos que es un cultivo que es sensible a los herbicidas. No vamos a usar un cultivo que es complicado para el herbicida. Pero hay otras alternativas, que no es solo lo del herbicida. Secado mecánico, que hay resultados muy interesantes respecto a esto. Que no es necesario usar el herbicida con un secado mecánico. Porque el secado mecánico depende de la especie que utilicemos. El tema de los triticales en determinado momento funciona bien. Pero hay otras especies como por ejemplo Vicia crucífera, que la cosa no es tan fácil. Hay que elegir la variedad. También depende del genotipo, la densidad, y es un tema relativamente complejo. Hay otras cosas que surgió en la mesa, que por ejemplo que no se ha trabajado, por ejemplo en los cultivos de cobertura, de hacer una especie que de alguna manera genéticamente regule su terminación del ciclo antes que llegue a producir la semilla, que se seque directamente. Bien, bueno. El material usado como cultivo de cobertura no debe ser cualquier cultivar, ya sea avena, centeno, triticale. Por ejemplo, no hay que tirar cualquier cosa. Tenemos que pensar pensar en los genotipos, pensar en especies o cultivares de calidad. Es importante aquí tener presente el tema de la competencia o agresividad, alelopatía. Son factores que tenemos que trabajar y estudiar. Y tenemos que estudiar acá, yo me permito poner un ejemplo. Por ejemplo, dentro de los cultivos, nosotros hicimos un cultivo de cobertura de avena, de triticale. Todos responden igual. Esto es una prueba del año pasado, donde medimos el índice de agresividad en 3 momentos con diferentes cultivares de avena. Ustedes ven que hay una avena ahí que tiene la maleza, esto es contra el ryegrass anual. Ahí ven que hay una cultivar Julieta Inta
tiene un índice de agresividad por debajo de 0, es decir, está peor que el ryegrass. Tenemos otros cultivares donde las primeras fechas nosotros lo que vemos, es decir, que tiene un índice de agresividad positivo, pero después en un determinado momento alcanza un índice de agresividad muy alto, ¿tá? Y fíjense ustedes que tenemos diferencia entre cultivares de avena, es decir, que ahí también tenemos una brecha para estudiar y para trabajar. Cuando comparamos cultivares detriticales de avena forrajera, pasa más o menos igual. Fíjense ustedes lo de la cebada. Ahí tenemos un índice, la cebada en general tiene un índice de agresividad alto los primeros estadios. Yo puedo elegir acá el sistema, el cultivo de cobertura cuando lo termino. Lo mismo pasa con los cultivares de centeno. Bien, entonces hay que trabajar mucho y no sabemos muy bien cómo afectan las malezas. Recordar otra cosa, que el sistema va a seguir teniendo malezas y debemos lograr que se mantengan en la parte baja de la curva. Si nos imaginamos, tenemos una curva imaginaria, empieza una comunidad de malezas, empieza lento, cuando se purifican o se diferencian la maleza resistente en general, el crecimiento es rápido, es menos especies y el crecimiento es más rápido de las pocas que están. Entonces siempre tenemos que trabajar con densidades moderadas a baja. En general, el tema es no convertir el cultivo de cobertura en un monocultivo, tiene que ser un cultivo de servicio. Ganadería, ¿qué aporta el manejo de la maleza? La ganadería tiene la ventaja que podemos hacer una rotación larga, con pastura, rotación corta, con verdeo. El tema es que demanda más conocimiento y sobre todo muchas horas de dedicación por hectárea. No es un dato menor. Debería considerarse un sistema integrado a la agricultura, pero todos sabemos que han desaparecido las escuelas rurales, junto con la desaparición de las escuelas rurales, la población rural, y va desapareciendo la cultura ganadera. Hoy salir a buscar un muchacho que sepa de vacas no es fácil, ponerlo a hacer un pastoreo rotativo, manejo intensivo, pero bueno, son reglas que son datos de la realidad. Obviamente que es positivo, es una herramienta más. Acá alguien dijo que hay que desmistificar eso de que la agricultura en siembra directa y la ganadería se llevan bien alambrado por medio. Hay algunos planteos de que dice, bueno, Macanudo, yo por 5 años hago siembra directa acá, la ganadería la dedico en este lado, puedo llegar a rotar o simplemente dividirlo por ambiente. Yo creo que eso es una buena discusión que hay que darse, porque, bueno, hay muchos trabajos de esto, pero hay ensayos viejos donde claramente las pasturas perennes reducen el stand de las malezas, pero con un manejo ordenado. Hago una pastura y listo, ya estoy. No, tengo que ver qué pasa, porque en las pasturas también las malezas pueden llegar a producir semillas. Una pastura significa manejarla con un determinado tipo de pastoreo, ¿está? Tratar de ver en qué momento las malezas más complicadas van a semillar, a hacer cortes, pastoreo, etc. Depende del tipo de maleza, va a generar, etc. Los herbicidas. ¿Cuáles son los criterios de uso? Acá pasamos a otro punto, los herbicidas. En realidad, para fijar el criterio racional de uso, deberíamos conocer la biología de la maleza sobre la que queremos actuar para potenciar la eficiencia del herbicida. Un poco lo que hablábamos hoy. Tratar de saber a dónde queremos pegar, cuál es el momento estratégico para usar adecuadamente el herbicida, no usarlo por las dudas. Alguien puso un ejemplo ayer que dice, bueno, yo para protegerme agarro y me tomo un antibiótico todas las mañanas. Bueno, no es eso, ¿está? Entonces el tema es conocer primero dónde vamos a actuar para utilizar el herbicida que corresponde. En 10 o 20 años vamos a seguir dependiendo de los herbicidas porque son económicos, sencillos y los resultados son rápidamente visibles. Esto es inevitable. Los herbicidas, si nos ponemos a pensar, es lo único específico para la maleza. Hablamos cultivos de cobertura y de cultivo de cobertura hablamos que tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con la humedad, una cantidad de cosas. Herbicidas, bueno, es lo más teóricamente específico. Entonces se van a seguir usando, es evidente.
Va a haber, ahí alguien tiró algo hacia adelante, dice, bueno, va a haber pocas empresas investigando nuevos productos, pero sí lo que va a haber un reciclaje de los productos que están, nuevas mezclas, nuevos usos, y en realidad eso es importante, porque registro tenemos muchos, una ponchada de herbicidas, pero hay casi que no se han utilizado, se han usado muy poco, hasta tenemos que mirar cómo funcionan los herbicidas viejos, por más que no sea novedoso ponernos a ver cómo funcionan herbicidas que han sido fabricados en los 60. Pero tenemos que redescubrirlo, mirarlo. Además tenemos que tener una visión distinta de cuál es el control. No podemos pensar que con un herbicida vamos a tener el 100% de control. Tenemos que estar pensando que un herbicida lo que estoy haciendo es llegando a una parte de los individuos de la población de maleza. Y esa otra parte que queda la tengo que agarrar con otro herbicida. El tema de la erradicación no tenemos que tenerlo como un tema que la erradicación con el herbicida. La erradicación funciona cuando tengo una planta perdida en el lote, sí, ahí tengo que hacer la erradicación de ir a sacarlo con la mano. La erradicación se da con una labor mecánica, llámese asada, pala. Con el herbicida no busquemos la erradicación. La tasa de aparición de nuevos casos de maleza es alta y la tasa de generación de nuevas herbicidas es casi nula. La gente se dio cuenta que los residuales no son una opción, sino una obligación. Pero el problema es que manejan intuitivamente por el tipo de residual a usar y por su momento de aplicación. Se va a seguir incrementando el uso de los residuales y en general uno busca la receta rápida. Ojo, eso es así no solo con la parte agronómica. Nosotros cuando vamos al médico, ¿qué hacemos? Vamos a esperar que el médico nos dé un reto y nos explique cómo tenemos que hacer para no tener colesterol, para no tener hipertensión. Nosotros vamos, che flaco, dame algo que mañana tengo que hacer una presentación en la PRESID. Bien. Herbicidas. Acá van a ser 10 años donde van a seguir apareciendo problemas como hasta ahora. Esto va a ser así hasta que no se aborde el problema integralmente. Y otros eran más optimistas y decían, no, dice, a 10 años indefectiblemente se van a intensificar las rotaciones, se van a incorporar los sistemas ganaderos, se van a modificar los alquileres, porque se va a producir un cambio de paradigma de las empresas de insumos, van a correr de atrás. Son dos posiciones, creo que va a haber de todo un poco. Otro tema, la demanda social respecto a los productos y cómo usarlos. Hay ejemplos de ordenamiento territorial en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, reglamentación periurbana. Ustedes ven que ustedes tienen por acá cerca en Arequito, hay un ejemplo. Hay documentos institucionales, es decir, que esto se puede hacer. Simplemente es el tema sentarse en la mesa todas las personas involucradas, donde cada uno tenga algo que ganar, pero también que perder. ¿Está? Bien. La agricultura de precisión puede ayudar. La calidad de aplicación también cobrará mayor importancia. Biotecnología, los aportes reales. Cualquier tecnología que se ofrezca es positiva desde el punto de vista de agregar herramientas para el manejo de las malezas. Disculpen que voy rápido, pero la idea era que no se escapara nada, porque todo el mundo que opinó tratar de ponerlo acá arriba. Sin embargo, hay que evaluar riesgos, ya sea por el mal uso, por aspectos negativos o por falta de estudios locales. Respecto a los eventos biotecnológicos, lo ideal es que estén disponibles por separados, no apilados de una variedad o cultivo. Es decir, tenés más libertad para elegir según el problema que tengo, según la zona que tengo. Esto obviamente se choca con el tema comercial y la factibilidad de su comercialización, de marketing, etcétera. Pero esto es uno de los problemas que yo creo que es una discusión que ya está instalada. Cuanto más herramientas chicas tenga, más yo puedo armar mi rompecabezas. La gracia está en tener justamente, que tiene que ver con el conocimiento, que es más o menos igual. Cuanto más cosas chicas yo tenga, puedo darle más forma a mi casita, digamos. Si tengo unos ladrillos grandes, te podría hacer una casa cuadrada. No sé si es bueno el ejemplo. Cuando surge una herramienta que supera a lo que está en el mercado, se debería crear reglamentación para que se utilice solamente esa. Esto tiene que ver básicamente con el tema de algunas formulaciones. Si son mejores para el ambiente, siguen funcionando bien, bueno, ¿por qué seguimos usando las otras?
Control mecánico se debe considerar como una herramienta más, no como el reemplazo del sistema. No debe ser masivo y debería pensarse en casos concretos. Hay zonas donde se hace agricultura por la posibilidad de la siembra directa. El sistema de cultivos orgánicos es al revés. Se hace labores mecánicas, habría que pensar de meterle algo donde no se haga labor, y de hecho se puede hacer. Manejo de cultivo. Ninguna medida es la panacea, pero se deben complementar y potenciar en el manejo del cultivo. En algunos casos el driver del sistema productivo ya no es el rendimiento, sino las malezas. El manejo cultural no vende, no se benefician las empresas proveedores de insumos. No es que no llegue el mensaje, sino que hay otros mensajes que son más atractivos para el producto. El conocimiento y la capacidad competitiva de los materiales es muy importante. La habilidad competitiva no estuvo en los planes de mejoramiento de los genetistas, pero sin embargo hay algunos programas de mejoramiento en trigo donde eso es posible. Hay que también desmitificar rendimiento versus habilidad competitiva. Por manejo genético se pueden ir juntando las dos cosas. Ver para creer, las prácticas culturales no son sencillas de demostrar, habría que generar una red demostrativa a mediano plazo. No olvidarse de las soluciones de corto plazo, porque si en corto plazo no hay largo plazo. Nuevas tecnologías, drones, sistema de información geográfica, monitoreo es muy bueno porque nos da precisión en los datos que necesitamos para la toma de decisiones. La aplicación selectiva es buena, hay que ver con el tema de la sobredosificación. Un ejemplo novedoso es el que se utiliza en Australia, el destructor de semilla en las cosechadoras. Pero los costos en Argentina sería inviable. Y esto es una opinión personal. Démosle chance a nuestros gringos fierreros, que ya van a encontrar alguna forma de hacerlo barato. El control biológico es una tecnología muy difícil de aplicar, pero está. Las empresas están moviendo mucho plan de tecnología y microbiología, por lo que es de esperar que en el futuro aparezca algo interesante en ese sentido. También es una visión optimista. Lo cual, y este acá es un regalo que me tiró Ramiro y todo lo demás. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo explicamos esto? Acá tenemos una curva que tenemos una gran cantidad de información y la adopción es baja. Yo, por respeto a toda la gente que ha trabajado en esto, que sabe, no me atrevo a dar grandes conclusiones, porque esto acá hay tareas, muchos trabajos escritos. Pero simplemente algunos ejemplos. La adopción. Por ejemplo, la revolución verde, cuando entraron los híbridos de maíz que rendían 3 veces más que los otros, ¿qué verso había que hacer para que eso entrara? En los conocimientos. ¿Qué conocimiento tiene? Pero vos sabías que eso andaba y chao, son tecnologías que por sí solas se imponen, la soja RR. ¿Qué había que hacer? Se imponen. La adopción es una cosa que no siempre está asociada a la cantidad de conocimiento, una cantidad de otras cuestiones. ¿Por qué? Porque no es que yo bajo, si hay una receta que anda bárbaro, entró y listo, se terminó. El conocimiento, ¿qué es el conocimiento? Ando con el tiempo justito. El conocimiento, en realidad cuando vos lo bajás, dice yo tengo este conocimiento, pero abajo no llega. Lo que pasa es que cuando esa información va llegando a la persona que lo tome, que tiene que ejecutar la tarea, va generando otro conocimiento, otra adaptación. Es decir, que no es un proceso descendente. Respuestas habría muchas. La primera respuesta, también una forma de explicarlo, es decir, pero claro, si la información que tenemos son pavadas, los investigadores estudian pavadas. Es que los productores son unos cabezones, después las empresas te venden cualquier cosa para hacer guita. De los agrónomos están en banda. Y bueno, el gobierno ni hablar. Entonces sí tenemos una respuesta, la respuesta la tienen diferente. Finalmente, hay más gente trabajando en maleza que unos años atrás y eso es bueno, no solamente como investigadores, sino hay experimentadores, hay campo, hay chacras, hay cosas demostradoras y esto es muy bueno, se va generando un conocimiento para dar herramientas locales, ajustar locales. Hay que hacer más investigación básica, debe haber más técnicos sobre los lotes. Cada tema de los planteados que aquí habría que trabajarlos a fondo. Ustedes vieron que cada tema que tocamos prácticamente es una ciencia en sí mismo. Mensajes globales no van más, hay que hacerlos más integrales en cada explotación empresa. Miramos mucho para atrás, el por qué, y poco para adelante, el para qué. No se ve un cambio inminente de paradigma en los próximos años. Los productores se van a tener que profesionalizar más.
Y las instituciones y organizaciones que promuevan las buenas prácticas son las que debemos apoyar y alentar para que se transformen en una política pública. Este es el grupo de expertos que estuvimos trabajando, están todos ahí, y muchas gracias. Queda algún minutito, hay preguntas que han acercado por mensaje de texto y bueno, vamos a tratar de irlas evacuando. Esta dice, commodities de graminicidas de bajo costo en el mercado no es una amenaza para el control integrado de malezas. ¿No se debe trabajar sobre ley de patentes? Perdón. Yo del tema de los commodities, la patente, no entiendo mucho el tema mercado. Lo que sí, el hecho de que haya más herramientas disponibles, yo creo que es positivo. Hablar de que tenemos más fácil, más barato, es cierto, es un riesgo. Nos ha pasado con el mesulfurón, pasó con el glifosato. Pero lo que pasa es que acá estamos en la misma. ¿La gente está preparada para darle cosas? Si no está preparada, no le damos nada. Tenemos que jugarnos a que haya una cantidad de herramientas, una cantidad de elementos, pero bueno, ahí eso acompañarlo con toda una cantidad de capacitación y también de un marco económico, político, que no sé si político, pero económico por lo menos, ¿no es cierto?, que permita la racionalidad. Digamos, acá volvemos a lo mismo. Soy yo, como productor, como profesional, el que tiene que definir qué actitud voy a tomar frente a esto. Porque si yo digo que hay cosas baratas, no, si otro la va a usar, yo la voy a usar. Volvemos a lo mismo, la culpa es de otros, son los que traen los herbicidas baratos, y yo los miro y veo qué hago. ¿Qué diferencia hay entre resistencia y tolerancia? Bueno, la diferencia entre resistencia y tolerancia radica básicamente en que las malezas que se transforman, que son resistentes, en un momento fueron de fácil control con los herbicidas. Y por el uso repetitivo de un mismo herbicida se fue seleccionando la población y una maleza que era de fácil control se vuelve resistente. Hay ejemplos en los cuales por eso son muy violentos. El yuyo colorado era una maleza que era muy fácil de controlar con ALS, y cuando se volvió resistente, de un año para el otro, con la capacidad de dispersión, fue un problema muy grande. Las malezas tolerantes son malezas que siempre le costó controlar con los herbicidas, que a lo mejor eran malezas que estaban en los alambrados, y por generar un ambiente en el cual era fácil para estas malezas, porque prácticamente las cultivamos, o sea, matamos todas las otras malezas y estas, como toleran los herbicidas, se van multiplicando, van ganando el campo. En general, para los ejemplos de malezas tolerantes en el norte se asocian también mucho a malezas perennes. Ahora, lo que sí hay que entender, que vemos que está pasando, que hay muchas malezas tolerantes que las podemos volver más resistentes. O sea, que es el caso que podría ser el caso de Papoforum. Papoforum es una maleza tolerante, pero digamos, ante repetido uso de manejos de herbicidas contra una maleza tolerante, a lo mejor altas dosis o algún determinado tratamiento repetitivo, esa maleza se puede volver resistente, digamos. Entonces, puede ser que una maleza tolerante aumente su resistencia, por lo menos, o que se vean diferencias, que lo que hablaba Mario por ahí, acompañado, digamos, a la resistencia, diferencias de otros hábitos de crecimiento. Una maleza que estaba muy adaptada a manchas salinas, de golpe puede haber un biotipo que se adapte más a colonizar el resto del campo. Es una tolerante asociada a tipo de suelo que de golpe empieza a colonizar el resto del campo. ¿Qué estrategias se están usando en otros países para manejar la resistencia? En realidad, más que en otros países, lo que podemos hablar es cuáles son las herramientas que nosotros tenemos a mano para manejar la resistencia. Y básicamente pasa por aumentar la diversidad en los sistemas agrícolas. La diversidad pasa por rotación de cultivos, por cultivos de cobertura, por uso de distintos activos. Ya es el hecho de que nosotros le vayamos cambiando los ambientes, cambian las señales para que las malezas germinen. Entonces, no tener toda la cobertura del suelo en los mismos años por los mismos cultivos, cambia la comunidad de maleza que va apareciendo.
eso también nos da oportunidad de cambiar los herbicidas, cambiar los modos de acción. Al cambiar los cultivos, podemos cambiar los modos de acción. Y eso realmente hace que el manejo de las malezas resistentes sea mucho más fácil y realmente no es complicado llevar a cabo, en tanto y en cuanto uno no siga teniendo la zanahoria del corto plazo. Yo asesoro en la zona sudeste de Córdoba, donde desde el 98 tenemos yuyo colorado resistente y mediasolinonas, nunca desapareció, pero es algo con lo que hemos podido convivir tranquilamente a través de las rotaciones de cultivos, de la diversidad y a través de la rotación de activos. Entonces, yo creo que las herramientas las tenemos, están en nuestras manos, no necesitamos modelos externos a nuestra propia idiosincrasia. Lo que tenemos que ver es ajustar a lo mejor un poco el tema de los números, pensar en la sustentabilidad de los sistemas, que trabajando sobre monocultivo no hay sustentabilidad posible, y hacer el foco un poquito más en el mediano plazo. Les agradecemos a los integrantes del panel.